tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que hayan amanecido muy bien. Agradecemos a toda la gente que nos permite compartir y que nos concede ese honor, porque es un honor poder entrar a sus hogares, poder entrar a sus computadoras, poder entrar a sus teléfonos celulares. Desde ahora seguimos con este programa que ya tenía la apertura un poquito más temprano con Indira Suero. Indira, buenos días, Germán Marte, ¿cómo están ustedes? Saludos Germán, saludos Edith. Bueno, sí, justamente hoy inicié el programa y algo que decía era que felicitaba a la televisión dominicana porque cumple 70 años hoy, un día como hoy, 1 de agosto, pero de 1952, se emitió el primer programa Romance Campesino en la televisión de nuestro país, así que nuestra televisión está de fiesta. Germán, saludos. Muy buenos días, aquí estamos, como cada día, al pie del cañón. Buenos días a todos, Edith. Buenos días Indira. Bueno, hoy 1 de agosto, lunes 1 de agosto, se fue julio, y no Julio Iglesias, se fue julio completo, 8º mes del año, así que avanzamos vertiginosamente en este 2022. Hoy tenemos muchas noticias de sumo interés, análisis, y una explicación, una entrevista que servirá de explicación para que la gente pueda entender plenamente en qué consiste esto del aumento de la tasa del banco que anuncia el Banco Central. ¿Cómo repercutirá esto en los préstamos que usted va a tomar y también en los ahorros que puedan tener algunos? Así es que, muy buenos días. Sí, buenos días. Entonces, tenemos muchas informaciones en el día de hoy. Evidentemente anoche se conocía la decisión, ¿verdad? La renuncia. Te dejo a ti con ello. No, dale. El superintendente de electricidad ha presentado su renuncia, eso después que, como ustedes saben, se produjo un incremento de su salario y del salario de los 3 principales titulares. Sí. Habían otros salarios, pero el que se cuestionó más fue ese, en un contexto que parecía bastante imprudente. Entonces, el superintendente Rafael Velasco Espaillat envió una carta al presidente de la República. Esa carta ha circulado anoche, su renuncia era efectiva ayer mismo, o sea, supongo que lo hace terminando mes, efectiva ayer mismo para se aparta. Realmente nosotros aquí estamos poco habituados a que los funcionarios renuncien cuando hay incluso los líderes de los partidos que pierden, cuando hay cuestionamientos, cuando se producen situaciones de este tipo, a veces es inusual, pero en muchos países esto es lo que se estila. Sí. Hay una situación que implica, de alguna manera escandaliza o desdice un cuestionamiento serio. Que lesiona la credibilidad del órgano, en este caso de la Superintendencia de Electricidad, lesiona la autoridad del órgano, pues entonces ocurren estas cosas, la gente renuncia. Miren, el Papa está diciendo que quizás renuncie, ¿Tú me entiendes? Y dice Papa, si yo renuncio no pasa nada. Mira, el ahí Papa está diciendo, ahí está la carta esa es la carta de renuncia. Con su firma de Rafael Velasco Espaillat. Sí, ciertamente la tradición dominicana, el que llegó, aunque sea presidente de un club de dominó, no se apea jamás, hay que matarlo ahí. Esa ha sido la tradición. Sin embargo, poco a poco avanzamos. Creo que otros funcionarios en su momento deberían imitar esto por dignidad, por honor. Si usted está siendo cuestionado hasta el tuétano, ¿qué usted hace en un cargo público? Este señor y otros miembros del Consejo Directivo de la Superintendencia de Electricidad tuvieron la cachaza, y por ello fueron seriamente cuestionados, de aumentarse el salario, entraron con 596,000 pesos en el... El superintendente, sí, ajá, el superintendente. Sí, el superintendente de electricidad. Entraron con 596,000 pesos en el 16 de agosto del 20, lo nombró Abinader. Pues usted sabe por dónde iba ya el salario de estos señores. Por 721,000 pesos. Oigan bien, empiezan ganando más de $500,000 de pesos y se lo encontramos un poquito. 751,000. Sí. Hay que subirle un poquito más, un 751,000 más. Entonces, eso se produce, esos aumentos vergonzosos, escandalosos,
de los salarios se producen precisamente en momentos en que la sociedad está con el grito al cielo por el incremento. Recuerden que hay un desmonte de la tarifa desde 2021 que llegó a incrementarse hasta un 48% la tarifa energética. Entonces, en medio de esa situación y apagones, como si fuera poco, entonces usted tiene al superintendente, Edith, Indira, aumentándose el sueldo. No le daba. Germán. Ante esa situación, perdona, Sí. el presidente o todo el mundo comenzó a reclamarle al presidente que ese señor o renunciaba o fuera cancelado. Él renunció, Indira. La presión se siente, Germán, Sí. y Edith, definitivamente la presión de la sociedad se siente porque hemos visto varias renuncias en lo que va de este gobierno y hay que aclarar también que este sueldo de 751,000 pesos mensuales con un incremento de 26% desde que entró en agosto de 2020 es mucho más de lo que gana el presidente de la República. Sí. Eso es algo que también hay que tener en cuenta porque hay varios funcionarios en nuestro gobierno que ganan más que el presidente de la República y esto está claramente, viola la ley, porque la ley dice, la Constitución dice que el funcionario que tiene que ganar más dinero dentro de la administración pública es el presidente de la República. Pero vemos en varias instituciones que se repite una vez más que no solamente el superintendente de electricidad, sino que también los demás funcionarios que componen esa institución ganan más que al menos a lo alto de esa institución, ganan más que el presidente de la República. Esto no se da solamente en la superintendencia, sino que también ocurre en otras instituciones. En el caso de este superintendente, era un hombre que había estado en la superintendencia de electricidad por más de 20 años cuando asumió el cargo. Esta fue una de las razones o de las cualidades que se destacaba. O sea, que era un conocedor del sistema. Hay que decir que la Superintendencia de Electricidad es de este tipo de órganos que tiene que generar mucha confianza. Confianza porque, entre otras cosas, está vinculado, por ejemplo, si se realizan nuevas inversiones, nuevos programas, políticas específicas de ese sector, pues ahí está la Superintendencia de Electricidad. Yo creo que el gran problema incluso fue el contexto, porque aquí hay dos leyes que no se cumplen a la franca. Son dos leyes que están ahí, pero que se sabe que no se cumplen y que dudo mucho que en mucho tiempo se cumplan, que son la ley que tiene que ver con el porcentaje que se le entrega a los ayuntamientos. Si dijéramos que aquí se va a cumplir con el porcentaje que le toca a los ayuntamientos, estamos hablando de un 10% que le toca según del presupuesto al ayuntamiento, y eso no se cumple. Eso es discrecional de cada mandatario que decide, el Poder Ejecutivo lo manda al Legislativo, y ni siquiera hay muchas tensiones porque en los últimos años hemos tenido que el Poder Ejecutivo también tiene la mayoría en el Poder Legislativo, que si hubiese cámaras, división de poderes, pues podríamos encontrar que el Legislativo presionara al Ejecutivo para que esto se cumpliera. Eso es casi de práctica imposible y muchos han dicho que no tiene mucho sentido. O sea, hay muchos porcentajes, instituciones que tienen un porcentaje, eso no se cumple. Y la otra cosa es la que se refiere a la organización de los salarios. O sea, según la legislación dominicana, según la ley de salarios, nadie podría ganar más que el presidente, pero en la práctica esto es una realidad que no se cumple. Y no se cumple sobre todo en órganos como superintendencias, personas que están en puestos... Banco Central. El Banco Central. Indotel, por ejemplo, Indotel. tampoco. Este tipo de entidades, Banco Central que se supone compite con la banca en sentido general, o Banco de Reservas, entonces también vas a encontrar salarios que son muy superiores. Ahora bien, incluso esa sería una parte como que pasa tácitamente, no se dice que esté con la ley, pero pasa, o sea, la gente sabe que eso es como una realidad de hecho, no porque diga la ley o nada, sino que es una realidad de hecho, que hay determinados cargos que están ganando más que el presidente de la República. Yo he visto que eso gana 450,000. Que yo he visto esa realidad en varios países de América Latina, o sea, no es exclusivo de República Dominicana, donde hay algún tipo de ley que dice que nadie puede ganar más que el presidente, pero a la hora de la verdad esto ocurre. Ahora, el problema ni siquiera fue por la ley, ni siquiera fue porque la práctica, no, el problema fue que esta decisión se conoce en un contexto donde existe mucha irritación con el tema de, primero, los apagones, el incremento de las facturas energéticas. Lo que el gobierno le estaba diciendo a la población, escuchen señores, miren, nosotros no podemos
seguir con el subsidio a la energía eléctrica, y se produce un incremento que algunos ciudadanos todavía lo registran. O sea, todavía está registrado el incremento de la energía eléctrica. Por la presión social, el gobierno decide y revierte. El mismo presidente de la República anuncia y dice, óigame señores, el aumento de la energía queda sin efecto, porque es verdad que hay gente que casi se le triplica la factura de energía. Yo he visto, mucha gente manda, a mí me manda mucho por las redes sociales, mire que mi energía estaba en esto y ahora me llegó de claro. esto. Claro, entonces, en ese contexto donde están diciendo que tienen problemas económicos y demás, es que se conoce ese incremento. Era a todas luces imprudente. A mí me parece que eso era la salida casi natural, la salida más honrosa. Además, quizás es muy incómodo para un funcionario después que se ve en una situación de esa magnitud. Lo que implica también, este es un tiempo de muchas redes sociales, de muchos cuestionamientos donde la gente le dice también de todo, unos bien, otros menos bien, o sea, tiene un costo también, tiene un costo, y finalmente él da un paso al costado. Desde mi punto de vista, eso es lo que corresponde. Sí, y eso se ha hecho en muchos lugares cuando hay una situación de esta naturaleza para protección de la entidad, que tiene que tener una confianza pública, tiene que tener una confianza de los inversionistas. No es una cosa penalizable, o sea, no es que se está diciendo que él cogió algo, que hizo, pero me están anotando sino que aquí hubo un incremento de salario. El profesor Cándido Mercedes y Félix Porte no se reiteran eso. En la ley 105-13, la ley de salario, pero que establece claramente eso. Sí, entonces, pero esa es una ley que se viola, lo sabemos. Que es una ley, lo del salario respecto al presidente, o sea, como lo de los ayuntamientos. Sí. Si tú lo intentas corregir, o sea, es que hay muchas instituciones. Y la declaración jurada de bienes, Edith, también, eso es algo que no se cumple aquí. Aquí hay funcionarios, incluso cuando el presidente asumió la dirección del país, a los pocos meses él se quejaba de que habían... Pero la mayoría presentó. Sí, bueno, pero generalmente no se hace, o sea, hay algunos funcionarios que no declaran, la verdad que declaraciones tardías. Indira, Edith y amigos, yo pienso que con ciertos amigos, el presidente no necesita muchos enemigos, con algunos amiguitos, el presidente no precisa de grandes enemigos. Este señor se dice, me llegó anoche, que es viejo amigo del presidente. Probablemente el mismo presidente lo habrá hecho para acá. Pero tenía además 20 años en la superintendencia. Sí, él sabe de eso, no, sin duda que lo sabe. Pero mal de muchos, como dicen, porque muchos violen eso, no puede ser un consuelo. Eso debe corregirse. Es cierto, las redes sociales, una cantera de fake news o noticias falsas, de distorsiones, de estupideces. Es el reinado de los imbéciles, dicen algunos filósofos. Sí, es cierto. Pero también a través de las redes sociales se permite ejercer ciudadanía. Y yo creo que en este caso, como en otros, la gente se ha manifestado. Y hubo un rechazo unánime a esta decisión de este funcionario, bueno, y él ha terminado renunciando. Me parece bien. Así que reiteramos a la gente que anoche se ha conocido la carta de renuncia del superintendente Pero no ha sido la única. Electricidad. No ha sido la única, porque también se conocía este fin de semana la renuncia de la directora de Conani. La directora de Conani renunciaba, es una entidad que lleva ahora 2 titulares en este gobierno del presidente. Paula Disla y Ana Morum. Ana Morum fue la que renunció recientemente. Sí, Ana Cecilia Morum Solano ha renunciado a su cargo. Conani es una entidad a la que quizás se le ha prestado poca atención en los últimos años, porque no está como en el centro, no es una entidad a la que se le mire mucho, pero tiene una labor que es vital, que es la de protección de los niños y niñas. Es una entidad que a lo largo del tiempo ha ido cambiando y también con cada gobierno se tiene como una política distinta respecto al sector niñez. Aquí, por ejemplo, en el gobierno de Hipólito Mejía se tenía el organismo rector, después se cambió, finalmente vino como una coalición y finalmente ahora tenemos el Gabinete de la Niñez, pero tienes a Conani, que maneja, por ejemplo, los hogares de paso, los hogares para menores, que tiene que ver mucho con la situación con la definición de políticas públicas, se supone, para menores, que es un fracaso en nuestro país. Yo digo que siempre que nosotros vemos a un niño o una niña en la calle, es una sociedad que ha fracasado. O sea, tenemos mucho crecimiento económico, tenemos muchas torres, usted mira donde quiera ahora mismo una construcción, pero los más vulnerables de una sociedad, los niños y los ancianos,
nosotros hemos hecho de eso como una costumbre y se han producido intentos diversos. Entonces, bueno, esa institución tiene muchos retos, que probablemente algunos de ellos no se ven. En materia económica tiene, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales, cómo se vincula con las organizaciones no gubernamentales, qué tipo de apoyo económico se le da, el tema de los hogares, y también la falta incluso de conocimiento del rol que le toca para algunas familias. Yo decía la semana pasada de una señora que salió denunciando, y muchos de ustedes lo habrán visto, y vi que algún periódico lo puso como si fuera un antecedente. Dice, bueno, había una polémica porque un niño se escapó de un hogar de paso. Pero cuando usted escucha qué fue lo que pasó, entonces familias que entienden que los hogares de paso son una especie de cárcel. Un almacén. Y amenazó y dijo, ustedes van a ver lo que soy yo yendo a la prensa, no sé qué, y hace la prensa y dice cualquier cosa. Pero en el caso de Morún, ella había dicho que se iba en un año, anticipa un poco porque el año se cumple en el mes de octubre, entonces ha renunciado a su cargo. Esa es la renuncia que tenemos hoy. Y bueno, ya le decía al Papa que dice que quizás se podría producir su renuncia, asustado al mundo entero. Viste que dijo, si tengo que irme no pasa nada. Si tengo que irme no pasa nada. No pasa nada, es cierto, pero yo sería prefiero... el tercero, ¿verdad? Sí, va rápido. Yo creo que es mejor que se quede este Papa argentino, más liberal. Nosotros tenemos, vieron que, bueno, yo creo que la gente vio el tema de la bomba misil, que le llaman acá, bomba misil de 500 libras que apareció en una loma de Bonao. A mí me lo que faltaba. Sí, ahí está. Yo me quedo sorprendida en este tiempo, lo que pasa, porque estaba leyendo algunas informaciones y dice, la bomba misil fue encontrada por miembros del ejército y sacada con toda la garantía. Es un campesino. Y ahí están sacando la bomba misil como si fuera un ¿Eso ñame es yuca o batata? No, parece como un ñame. Como un ñame, están sacándolo así y después todo lo que pasa, entonces te dice, fue sacada con todo, si se estudió la posibilidad de si tenían que evacuar a toda la población. Ahí protegió la Virgen de la Altagracia. Realmente, porque, oye, sí, o sea... Y cuando la Virgen de la Altagracia había misiles, ella sabía cuando tú sabes, bueno, una manera de decir por lo de la protección, pero sí. después llegaron los miembros de la Defensa Civil que arrastraron yo he visto mucha gente cuestionando. La verdad que nos hubiese gustado tener un experto en explosivos, pero resulta que son la mayor parte militares. Sí. El sector militar se toma su tiempo. Edith, a propósito de las imágenes que vemos en pantalla, vemos un avión vampiro, una avioneta vampiro y también vimos un P-51. Yo estuve, averigué un poco sobre cuál podría ser el posible origen de este misil que se encontró en el día de ayer. Es posible que este misil pertenezca a una de las avionetas que tenía el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Hay que recordar que él fue quien desarrolló todo lo que tiene que ver con la aviación en nuestro país. Incluso la Fuerza Aérea Dominicana se llamaba antes Aviación Militar Dominicana, y como parte de la flotilla de aviones que trajo el dictador Trujillo, se destacan tanto el avión P-51D, que era un avión de guerra. Ese es el avión que se le pone en la punta generalmente los como dientes de tiburones, es muy famoso. Y también está el avión Vampiro, que es un avión de propulsión a chorro que se utilizaba para lanzar misiles. Estos misiles son unas bombas que lanzaban los aviones, y en el caso, por ejemplo, del P-51, el que tenía la boca, la punta pintada como la boca de un tiburón, este avión lanzaba estos misiles. Y hay que recordar también que en ese momento se enfrentaba Trujillo a todos esos opositores, entre ellos los del movimiento del 14 de junio, a los cuales también se le llegaron a lanzar estos misiles. Y por igual en Montecristi, ustedes ven el morro de Montecristi que está ahí, justamente en esa provincia. Ese morro de Montecristi, en ese momento se hacían ejercicios militares que eran para lanzar misiles y bombas y demás. Y como resultado de eso vemos que se afectó todo lo que tiene que ver con la flora en ese lugar. Así que esto podría deberse a esos misiles que se lanzaban durante la época de Trujillo. Y también a propósito del método en que se extraía el misil, como vimos, Edith, que decían ustedes que parecía una yuca, un ñame. La Fuerza Aérea Dominicana tiene
departamento especial que está especializado en desactivar explosivos y minas. A este departamento se le conoce como los zapadores. Es un equipo especializado en desactivar dispositivos explosivos y minas. Habría que ver si este equipo estaba al momento de que vemos aquí cómo el joven saca este misil. Imagino que llegaron después. Bueno, sí, ellos llegaron después se ve a la defensa civil y demás, que lo sacan ahí, de hecho, Sí, eso algunas tenía varios días fotografías, circulando, pero... que tenía varios días circulando, y hablábamos anoche con... o sea, con el no fue este fin de semana, porque No, este fin de semana fue cuando la defensa cuando civil exactamente. informó. Tenía como 3 días rodando este video, esto que ustedes ven ahí. Entonces, la defensa civil, al percatarse del asunto, decide acudir allí para evitar una tragedia, una posible tragedia. Entonces, quisimos hacer contacto con algún militar experto en el asunto, pero no fue posible. El J2, que fue que intervino aquí, no hubo manera de contactarlo, pero sería bueno que nos llamaran, que nos explicasen la peligrosidad de esto. Eso es un problema aquí, Sí, para secretismo, con si hay una cultura de secretismo. Si tú, por ejemplo, yo estaba mirando un debate de un periodista colombiano que le escribía directamente al jefe del ejército, y el jefe del ejército le habló sobre un proceso y todo, sí, y la gente, los militares están habituados a informar. Pero mira, Aquí- es tan así, aquí es no, tan no. así eso que tú dices. Oigan, Aquí señores, aquí durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, no hubo manera de que el Ministerio Público Dominicano quisiese ir a Colombia a conversar directamente con el zar de la droga en ese momento, como se tildó a César Emilio Peralta, alias César el Abusador. En el periódico El Día hicimos este ejercicio. Llamar al jefe de la policía de Colombia. ¿Y sabes qué, Edith? El jefe de la policía habló normal con el periódico El Día. Esto es lo que hay, pam. No, sí, pero el jefe está de la policía sí habla aquí normal. también. O sea, la policía Sí, está más habituada. Sí, pero te quiero Los decir que aquí militares no había manera, y entonces tú llamas a no, Colombia pero era porque y te tenían hablan normal. Pero en ese caso era porque tenían lo que se sabe, ¿no? Sí, Que hay sí, muchas sí. dudas. Entonces, Bueno, porque pero- la policía sí habla, o sea, hemos tenido jefes Sí, de la policía policía aquí habla. Pero Bueno, el de los ahora sectores no, militares... de ahora es medio mudo. Tiene mucho secretismo. los sectores militares no... De hecho, tú entras a la página de los órganos armados aquí, si hacen el ejercicio, y es bien complicado. Lo que sí hemos hecho y hemos obtenido información por la ley de libre acceso, la información pública, que tiene su proceso. Hemos preguntado, nosotros preguntamos, hemos preguntado por expedientes específicos y sí que responden, Sí. pero se toma su tiempo. Esto es para analizar un experto en explosivos, decir, miren, esa bomba, porque a fin Por de si cuentas, encuentran lo que otra, nos ¿verdad? decía la defensa civil, nosotros acompañamos eso, pero no somos técnicos. Exactamente. Ellos no sabían. Pero yo he visto gente que cuestiona cómo la sacaron, cómo la iban arrastrando, pero Es que hay no mucho que no ella sabe. habla, tiene que ser los expertos que hablen sobre esto. Hay mucho desconocimiento, Edith, y también llamar la atención de la gente a que si ve algún tipo de este artefacto tenga cuidado, porque Reporte de una vez. se han dado varios casos a nivel mundial de bombas que han explotado incluso años después de que Bombas de la fueran Segunda Guerra lanzadas. Mundial. Exacto, hay muertes incluso de campesinos a Sí. propósito de la Segunda Guerra Mundial por bombas que se han lanzado. Entonces, señores, vamos a tener un poco más de cuidado. Hay una información, que es una información a la que estamos dando seguimiento, de 2 mineros atrapados. Finalmente anoche, ya un poco tarde, accedíamos a un video donde la familia se comunica con ellos. Ustedes van a ver esta comunicación. Yo creo que Hasta es positivo. Sí, el problema es que tienen que darse rápido porque hay gente que está sin agua, que está sin comida. Lo que puede pasar está en las primeras horas. Poco Hay un aire. comunicado de la empresa. Parece que están en una cápsula, es lo que nos han dicho, pero vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos tenemos esto y mucho más. Ahí está el comunicado de la empresa. Cuando regresemos tenemos este y otros detalles. Ay, cuánta ternura esa... El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.